Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de violencia. No contiene escenas de sexo. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final, hoy con la vida de Pastor López. Estamos en pleno diciembre y obviamente su música se escucha en cada rincón del país, y con ella pues asaltan muchas dudas de cómo falleció realmente el famoso indio de la música tropical. Mi papá se murió muy triste. Y uno nunca quiere que sus papás se mueran. Podían hacerle un drenaje de la sangre que él tenía en el cerebro, pero que eso iba a dejar secuelas, que mi papá iba a quedar prácticamente en un estado vegetal. Pastor López era talentoso, trabajador, excéntrico, divertido, irreverente, era coqueto. Imagínense que tenía novias en cada ciudad, incluso tuvo 11 hijos con 6 mujeres distintas. Era considerado un ícono de la música decembrina. Su canción, El ausente, es prácticamente un himno entre los colombianos que viven en el exterior. Los colombianos quieren muchísimo, todavía en la hora que todavía lo quieren. Que él no es solo de Venezuela, no es solo Venezuela, Colombia, él era Ecuador, Centroamérica, en muchas partes. Creía firmemente en Dios. Su fe era enorme, pero lo que pocos conocían es que en la intimidad de su hogar creía en supersticiones, es decir, le atribuía a la adivinación todo lo malo y todo lo bueno que le sucedía en su vida personal. ¿Hasta dónde lo llevó a creer en el poder de las fuerzas del más allá? Pastor López se apoyó en la astrología, la cartomancia, el espiritismo, la magia y en otras disciplinas que lo convirtieron en uno de los principales clientes del famoso astrólogo Walter Mercado. Y él, su protección era el indio Huaycaipuro. Él creía en María Leonza, en Negro Primero. Eso era una protección para él. En Venezuela le decíamos contra, era una contra. Un día, Pastor López dijo que sentía un fuerte dolor de cabeza y por supuesto lo llevaron de inmediato a los especialistas. Estos le dieron unas cuantas horas de vida. ¿Qué pasó? Aparentemente todo estaba bajo control. El equipo periodístico de Expediente Final puso la mira sobre los últimos instantes de vida de Pastor López y esto fue lo que descubrió, porque definitivamente no todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Cada vez que sueño con él, siento que él no sabe que él murió. El maestro Pastor López pues fallece al tercer día de estar aquí en la clínica. Él era mi indio, mi amor. Probablemente usted no pueda volver a cantar. ¿Por qué no me dejó morir entonces? Si es que mi pasión es cantar, es cantar. Cada vez que sueño con él, siento que él no sabe que él murió. Pastor López fue conocido como el Indio o como el Señor de los Anillos. Se hizo famoso en 1973 cuando se lanzó como solista, luego de pertenecer a la orquesta de Nelson Enríquez. Ahí su fama empezó a crecer de la mano de la música tropical, la cumbia y el porro. Estaba con Nelson Enríquez, un productor dueño de una disquera en Caracas. Lo llamó que armara su propio combo, que tenía muchas capacidades. Los primeros años fue armando el combo, buenos artistas. Fueron 4 colombianos y 4 venezolanos, el combo. Pastor es uno de los artistas con los que primero compartí escenario fuera de Colombia, ya hablando precisamente de Nueva York. Lo admiraba mucho y de verdad que quería estar con él así de tú a tú y qué chévere porque compartimos camerino y recuerdo todo el camerino, los momentos que vivimos, le busqué la silla para que se sentara y ahí comenzamos una gran amistad, un padre musical para todos nosotros y de verdad que la música latina le debe mucho a Pastor. Su música tropical marcó toda una época de una generación que por años, año tras año, se fue transmitiendo de generación en generación. Cuando se quiere como te quise. Su primera producción musical fue Cállate Corazón,
de Tobías Enrique Pumarejo en 1973. A este tema le siguió El corazón apasionado, compuesto por Julio Bovea, de Bovea y sus vallenatos. Corría el año 1974. Después, canciones como El ausente, Golpe con golpe, Cariñito sin mí, Pecadora, Las caleñas, La despedida, Mis dos amores y muchas más lo catapultaron en la cumbre de la fama a nivel latinoamericano. Otro año que pasa, yo tan lejos. Era generoso, detallista y sentía que nació para complacer a su público. Que en el año nuevo me recuerdes. Tenía una capacidad de integrarse como un obrero más y nosotros lo vivimos durante muchísimo tiempo. Porque si había que viajar por tierra a la parte más inhóspita, él viajaba con el mismo entusiasmo que se viajaba en primera clase en un vuelo a Europa. Recuerdo una anécdota una vez que nos encontrábamos en el aeropuerto de Neiva, que veníamos de una presentación y encontramos al maestro Lisandro Mesa en ese entonces ahí, y se fue a fregarle la vida y le dijo, oye, ¿todavía estás vivo? Le dijo él a Lisandro, y soltaron la risa, empezaron a recordar anécdotas de ellos. Pastor era una persona que para lo grande que fue artísticamente tenía un corazón muy dado a la gente, a los amigos. Sus seguidores siempre tuvieron la duda de su lugar de origen. Algunos creían que era colombiano y otros venezolano. Amaba a los dos países por igual. Venezuela lo vio nacer y Colombia lo vio crecer. Y en verdad su primer apoyo, su apoyo musical en sus éxitos fue Colombia. Colombia lo recibió con unos brazos enormes porque yo no puedo quejarme, los colombianos quieren muchísimo, todavía en la hora que todavía lo quieren. Él no es solo de Venezuela, no es solo Venezuela, Colombia, él era Ecuador, Centroamérica, en muchas partes. Por ejemplo, yo visité Nicaragua y me hablaron de Pastor López y de Lisandro Mesa, referente que tenían y de hecho, si me preguntan por ellos, porque nos vinculan de todas maneras. No sé cómo has podido preguntarme. En sus 50 años de carrera profesional, jamás canceló un concierto. Cantó enfermo, cansado, con lluvia, con sol, dejando el alma en cada canción. Difícil explicarme, no quiero herirte. Pastor se iba para Estados Unidos a hacer viernes, sábado, hacía viernes y se regresaba a tocar el sábado a Colombia, el domingo a Colombia y otra vez. Entonces, imagínate. Una persona demasiado responsable con su trabajo. Él, mejor dicho, era una persona muy puntual, muy serio. Nunca, o cuando de pronto él decía que no, era porque algo estaba mal. Cuando era trabajar, decía, a trabajar, para nosotros no existen ni 24, ni 8 de diciembre, ni 31. Pues sí existen, pero si hay que trabajar, muchachos, yo entiendo que son fechas especiales que todos queremos estar con nuestra familia, ¿no? Pocos sabían que era un hombre supersticioso. Le gustaba predecir el futuro a través de la cartomancia. Creía firmemente en Dios, pero sentía que necesitaba una ayuda extra para lograr sus metas laborales. Eso le trajo muchas críticas por parte de quienes lo rodeaban. Se volvió cliente asiduo del famoso astrólogo Walter Mercado, recientemente fallecido. Sus amigos más cercanos no estaban de acuerdo con esas creencias. Le aconsejaban que se refugiara en el amor de Dios y que con eso bastaba, pero él siempre hizo caso omiso. Él siempre fue muy creyente de todas esas cosas y eso en parte también yo creo que lo hizo el final de sus días ser tan diferente, ser como una persona olvidada de la gente que lo quiso. Fue muy santero. Él creía en María Leonza, en Negro Primero, todo eso que es de santería. Él tiene un santero en Miami que lo curaba, le rezaba. Él creía en esas cosas. Él le tenía fe a María Leonza y a cosas así por el estilo. Pero a mí eso no me da fe de que yo lo vi orando o pidiéndole a ellos. No, nada.
Él compraba sus estatuitas, ponía herraduras, ponía la Mate Sábila, ponía el Negro Felipe, ponía María Leonza, ponía la Divina Pastora, vainas de esas. Él tenía sus cositas y sus cosas y no sé en realidad qué haría y qué no haría, ¿no? De pronto pudo haber sido un buen, como le dicen, un chamán. La verdad que sí, porque él creía mucho en esas cositas. Pastor López siempre aseguró que los indios lo cuidaban. Sentía que sus anillos tenían un poder especial de protección. Sus allegados rechazaban tajantemente estos supuestos poderes que él le atribuía a sus joyas y hasta eran motivo de polémica, porque solo López sentía que eran especiales. Constantemente le sugerían que era mejor que creyera mucho más en Dios. Era una creencia que venía de sus padres, pues ellos ambos eran indios y él, su protección era el indio Huaycaipuro. Mi papá era católico, pero él también creía en los indios, ¿sabes? Esos eran puros indios que él tenía. Entonces, como mi papá era indio, él le gustaban mucho los indios y él le tenía como respeto, como una creencia a ellos. Y por eso tenía a los indios ahí, él decía que lo cuidaban. Eso era una protección para él. En Venezuela le decíamos contra, una contra. Él cargaba 7 anillos, 7 porque el 8º anillo, en la última gira que él hizo aquí a Estados Unidos, se le partió y él dijo, a mí me va a pasar algo, porque el anillo se rajó y se le perdió, el anillo no apareció más. Él ya lo presentía porque él sabía que cuando él tenía alguna prenda de oro y se rajaba, esa prenda tú no la podías volver a usar. El famoso astrólogo Walter Mercado, quien falleció el pasado 2 de noviembre, le dio una cadena, asegurando que ésta lo libraría de todo mal, y a los 3 meses se la robaron. Pastor entró en cólera y durante varios días estuvo muy deprimido. Sí consultó, pero lo bajaron de la mula, porque para consultar a ese tipo había que pagar. Yo creo que él pagó y se sabe que le ha venido. Él preguntaba más que todo, eran esas cuestiones sobre el trabajo, perspectivas que habían futuramente, en el futuro para el trabajo, cómo le iba a ir, que como de pronto preguntaría que si él iba a estar bien de salud, que su voz, que es un músico, alguna. Bueno. O sea, la suerte no fue tanta esa vez, pero esto es para reírnos, no para criticar. El venezolano siempre aseguró que tiene una sensibilidad especial para ver lo que nadie veía. El artista decía que tuvo varias experiencias sobrenaturales que lo hicieron sentir más cerca del cielo. Así lo reveló durante la entrevista que salió al aire en el programa Se Dice de Mí, transmitido el 1 de diciembre del año pasado. Venía de Los Ángeles y me viene el señor el viejito. Yo venía del baño y cuando viene y los músicos míos están recostados en el counter de la aerolínea. Entonces estábamos esperando porque ya el vuelo iba a salir para Maracaibo. Y viene el viejito caminando por aquí y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le dije, ¿usted, señor? Yo dije, este viejito fue el que me salió allá. Entonces me dijo, el Señor sea contigo. Me puso la mano aquí en la frente. Dios te bendiga, hijo. Estás muy cansado. Vienes de Los Ángeles. Y yo, sí, dije, ay, ¿cómo saber? Y entonces yo le dije, sí, señor, le puse la mano en el hombro aquí. Le dije, sí, señor, te vengo de Los Ángeles. Estás cansado, mira, te va a dar algo, ¿viste? Él decía que se le aparecía un señor mayor, y hablaba con él, le daba consejos. Le pasó como 3 veces más o menos. Mi papá se murió muy triste. Cada vez que sueño con él, siento que él no sabe que él murió. A veces cojo el celular y voy a llamar a mi papá. No está. Expediente Final está siguiendo los pasos a los últimos días de vida de Pastor López. A pesar de que su nombre era sinónimo de alegría y festividad, muchas veces se enfrentó a la muerte. Quizás el momento más duro fue cuando le dio un infarto en el año 2010. Él me contaba que cuando estaba en el avión sintió una presión en el pecho muy fuerte y le dieron ganas de gritar, pero como estaba en el avión, le dio pena. Entonces él solo hizo como, ¡ay! Cuando él bajó, él estaba blanco, pero blanco, así como un papel. Y yo, hola, papito, bendición, ¿qué tiene? No, mija, me siento mal.
Pues da la casualidad que mi papá ya venía infartado. Cuando nosotros llegamos ya mi papá estaba inconsciente, prácticamente ya estaba, bueno, operado, y nosotros, pues, él agarró conciencia ya después de 5 días. Los médicos aseguraron que nunca más volvería a cantar y Pastor entró en cólera. Rechazó tajantemente que estuviera imposibilitado y luchó para demostrarle a los especialistas que él se retiraba cuando quisiera y no cuando ellos dijeran. Dice el doctor la primera vez, probablemente usted no pueda volver a cantar. Le dijo, doctor, yo prefiero morirme. No, ¿por qué no me dejó morir entonces? Si es que mi pasión es cantar. Después de que le pasó eso, él empezó a cantar mucho mejor. Empezó a vocalizar, como que le dio más fe. Y siempre estaba ensayando. Y él siempre decía que si él dejaba de cantar, él moría. Era evidente que luego del infarto el indio Pastor no era el mismo hombre de siempre. Su buen genio pasó a un segundo plano y se volvió un cascarrabias. Se molestaba por tonterías, no lograba sentirse satisfecho con nada y constantemente se mostraba inseguro al recordar la letra de sus canciones. Me preocupaba mucho de pronto que al principio empezaba a tener como lagunas de que, hija, y si se me... Le decía a Marta también, mi hija, y si se me olvidan las canciones. Papi, usted es un experto, ponga a cantar al público. Pues sí, plan B. ¿Qué más puede hacer ahí? Según los médicos dicen que estas personas cuando son intervenidas de esa manera, la reacción posterior a la cirugía puede ser volverse en unas dulces palomitas o volverse en unos malgeniados. En el caso de Pastor, de pronto trató como de ser un poco áspero, así un poquito su genio le cambió y su cuestión es... De pronto sí mantenía un poco más irritado. Pero pues yo lo entiendo, los años. Ya yo creo que estaba también cansado de tener que ir al médico, de que le digan que su salud no está como él espera. Mi papá era demasiado exigente con él mismo, con la voz, con sus músicos, con un show, porque él respetaba mucho el público. Después de la operación él le cambió un poquito la voz. Había días que estaba muy bien, como había días que estaba mal. Ya no era el mismo Pastor de antes. A los 70 años, Pastor sintió que era el momento de retirarse. Sus fuerzas ya no eran las mismas, pero el público no lo dejó bajar el telón. Él tuvo un bajón hace 4 o 5 años de pocas presentaciones, pero había empezado de nuevo a recibir bastantes ofertas de trabajo. Entonces, si yo me voy a retirar y empieza a mejorar la oferta de trabajo, lo pienso, ¿no? Para el año entrante, y así lo fue posponiendo. De por sí ya Pastor, los últimos conciertos, 1 o 2 años para acá, se le notaba el cansancio de su voz un poco. No sé si debido a sus neuronas agotadas, su afinación ya no era la misma. Habían algunas veces que, bueno, eso lo da el estado de ánimo, ¿no? Pronto, pero el cansancio por los viajes, pararse temprano, por un aeropuerto, agarra aquí, subas, bajes acá, y llegaba una emisora, lo estaban esperando, o sea, era un trajín bastante fuerte, ¿no? Pero él nunca se doblegaba. Ese último concierto estuvo muy bien, estuvo normal. Él tenía por ahí sus ¿cómo se dice? Sus despistaditas en tarima de pronto. Había momentos de que se esperaba estático, quieto, mirando al piso. Luego yo continuaba con mi guira cantando y lo volteaba a mirar y decía, bueno, si no entra él, entro yo. Pero de pronto sí, llegaba y reaccionaba y volvía y seguía, continuaba su música, su canción. Llegamos a la noche allá al baile del Bichada. No, eso fue una noche muy chévere, muy dinámica. La gente estaba muy alegre. Era la primera vez que íbamos, inclusive, a esa población. La primavera en el Bichada nos recibieron excelentemente, complació la gente. Y claro, maestro, hágale. Él estaba muy dado al público.
Luego de su exitosa presentación, se desplazó hasta la residencia que tenía en Maracaibo y ahí disfrutó varios días de su soledad. Y se estuvo 4 o 5 días allá en Maracaibo. Él estaba con una persona que cuida la casa allá. Estaban los dos solos. Incluso yo pues le decía mucho que se viniera, que qué hacía allá pasando necesidades, porque como está ese país sin luz, sin nada, entonces yo le decía, véngase, ¿qué hace allá usted acá viviendo bien, que no le falta nada, tiene todo? Entonces, ¿qué hace allá? Véngase. Para aquel entonces, su cuerpo comenzó a dar señales de alerta. Algo no estaba bien. Los niveles de azúcar estaban elevados y él hizo caso omiso a las recomendaciones médicas. Incluso se sentó a comer una vasija entera de mangos de dulce y, como si fuera poco, tampoco se cuidó con el consumo del alcohol, y fue ahí cuando todo empezó a salirse de control. Él estaba en Maracaibo, estaba allá porque le estaba dando una vuelta a la casa. Y yo hablé con él por WhatsApp, me dijo, me comí 15 mangos, hija. Me comí 15 mangos y estaba tomando. Papá, no se ponga a tomar, que eso le hace daño. Y ¿cómo se va a comer 15 mangos? De un tiempo acá era que él ya empezamos a hacerle INR y glicemia. Todo el tiempo, INR y glicemia, INR y glicemia. La glicemia ya le estaba empezando a salir alta. Entonces yo le decía, pastor, ya tiene que hacerse el chequeo. En lo personal, pienso que las personas con las que él estaba en ese momento no lo supieron cuidar. Yo sé que uno se cuida solo, está bien, pero si yo te quiero, yo trato de evitar que hagas ciertas cosas. Días antes de morir, tuvo un encuentro que lo llevó a pensar que la muerte estaba cerca. Cuando estuvo en Maracaibo, llegó un pájaro que le dicen allá, no sé, el que silba mucho, un pájaro negro, y llegó precisamente a la casa. Él le dice al empleado, el que cuidaba la casa, le dijo, espante ese pájaro, que es un mal agüero, eso es muerto, eso es muerto. Y el pájaro se fue, lo espantaron, se fue, pero es que al rato volvió a llegar. Y entonces yo creo que también esa era una de las cosas de las que él venía preocupado. Los quebrantos de salud eran cada vez más evidentes en la vida de Pastor López. El artista empezó a manifestar que sus días estaban a punto de llegar a su final. Ingresen a nuestras redes sociales y cuéntenos si creen que las personas pueden predecir su muerte. Y uno nunca quiere que su papá se muera. Yo estoy como en un estado de negación. Para mí mi papá no ha muerto todavía. Él no volvió a abrir más los ojos, no nos volvió a ver. Expediente Final está investigando los últimos instantes de vida del cantautor venezolano Pastor López, quien era un hombre supersticioso. Luego de unos días regresó a su casa en Cúcuta. Constantemente manifestaba que se sentía mal. Él anteriormente me había dicho que, no sé, que tenía como eso cuando usted se para como con la depresión, como que se sentía así. Me dijo que se sentía como mareado, como que no sabía qué tenía, como perezoso. Entonces yo le decía, ¿verdad? Yo le dije, pues qué raro, pues véngase para ir al médico a ver qué de pronto tiene. Entonces me dijo, sí, apenas me arreglen el carro me voy. Él me llama y me dice, coño, Ale, estoy que me voy de acá. Yo me dijo así, me voy a ir de esta verga, ¿no? Así como los términos que él hablaba y no quiero volver más por acá. Me dijo así. Eso sí me lo dijo Pastor. Llegó acá, no quiso almorzar, dijo que se acostaba porque había llegado como mareado. O sea, esos mareitos los tuvo constantes. Pero vuelvo y le repito, debe ser que como ya venía presentando la glicemia alta. Pues el pastor llegó muy bien a Cúcuta
Y seguramente de pronto se tomó unos tragos el domingo en la noche. Él tenía muchas amistades y se tomó unos tragos. Él llegó a eso de las 8 de la noche, yo cierro, entonces lo esperaba a él, los muchachos, todos les gustaba esperarlo para compartir con él. Empezamos a tomar unas cervecitas. Entonces yo sí noté que él estaba como muy cansado, de verdad que se le veía el cansancio, se le veía como una cara de preocupación, no enfermo, sino como una cara de preocupación, como cuando uno está pensando en algo. Entonces eso fue como a las 10 de la noche. Entonces yo le digo, pastorcito, ¿usted está cansado? ¿Usted o se quiere ir a dormir? Me dijo, sí, la verdad estoy cansado, me quiero ir a dormir. Algo extraño estaba sucediendo. Ya había pasado el mediodía y Pastor no se levantaba de su cama. Eso no era usual en él. Sheryl González, una de sus parejas sentimentales, lo encontró agonizante. Acostado normal como él, de pronto uno entraba y lo veía acostado. Pero ya él me hablaba como muy enredado. Yo sentía que él estaba en ese momento pasándole algo o le había pasado algo. Porque él ya no hablaba claro, no se podía parar, ni siquiera para ir al baño. Nos tocó prácticamente entre varios pararlo. El trayecto hacia la clínica norte se hizo más largo de lo normal. El tráfico era impresionante y a pesar de que trataban de aumentar la velocidad, era prácticamente imposible avanzar. El miedo y la incertidumbre se apoderaba de ellos. No quería ir a la clínica, no quería, mi hermana la convenció. A la misma vez, si yo andaba muy rápido, él se quejaba mucho del dolor de cabeza y muy lento, entonces él me decía que ya íbamos a llegar. Y pues el afán era mucho el afán de llevarlo urgente a la clínica. Estaba consciente. En la camioneta se quejaba mucho por el dolor de cabeza. Se quejaba demasiado y que el mareo. Pues vamos al médico a ver, acuérdese que antier le salió la glicemia alta y yo creo que es por eso, pastor. Y usted colocándose a tomar. Dijo, no, yo creo que me voy a morir. Entonces los niños le dijeron, no, papá, no diga eso. El pronóstico inicial de los médicos no era bueno. La familia se llenó de angustia. La noticia se dio a conocer en Colombia rápidamente. Llegamos, sacamos en silla de ruedas y lo entramos a las urgencias. Ahí lo revisa el doctor, le decimos todo de la cirugía, le colocaron un suero, le hicieron un TAC. El TAC apareció con un pequeño sangrado en la cabeza. El doctor dijo que hasta que no presentara como algo grave, pues no podían todavía, que lo iban a dejar en observación. Se hace un diagnóstico inicial de una diabetes mellitus descompensada y de una cefalea a estudio para determinar el posible origen de ese dolor de cabeza. Sus seguidores entraron en shock. Algunos amigos cercanos comenzaron a realizar cadenas de oración para pedir por su pronta mejoría. Ante la incertidumbre, la desinformación empezó a crecer y en las redes sociales y en algunos portales de internet lo dieron por muerto. Su familia sintió que los estaban irrespetando y que no les importaba su dolor. Al principio empezaron a decir que no, que Pastor López muere, entonces yo hice un video. Hago este video para informarles a los seguidores de su música y a sus fans que el indio Pastor López afortunadamente no ha fallecido. Quiero desmentir las redes sociales, el amarillismo que hay. Por favor, no se aprovechen de ese sufrimiento que hay en nuestra familia en este momento. Que se hizo viral en las redes sociales. No, mire, por favor, les pido, por favor, encarecidamente, a toda la gente, a los medios de comunicación, que no digan cosas que no es cierto. Pastor todavía no se ha muerto. Denle chance. Está luchando y mientras hay vida hay esperanza. La parte de la policía estuvo muy bien, tuvo muy buen acompañamiento. Se portaron muy bien. Empezaron a llegar los periodistas.
los hijos, familiares. Sí, ya la clínica se llenó de mucha gente. El niño, uno de los hijitos creo que le preguntó, papá, ¿qué tal? Papá, ¿qué tiene? Entonces él le dijo, papi, estoy malito, le dijo. Creo que me voy a morir. Pastor se debatía entre la vida y la muerte y ante la sorpresa de sus acompañantes sufre un paro cardiorrespiratorio. Entré a la habitación, en ese momento lo paró. Y ya él había entrado en el paro respiratorio. Tenía la lengua, se le estaba enredando. Mi hermano como pudo se la agarró y le dijo a la doctora, llámelo del doctor, llámelo. Y sí, llamaron a todos. Casi inmediatamente nos dimos cuenta que hasta ahí llegaba el hombre. Alguien me comentó lo que había pasado. Entonces, él al llegar a la clínica venía en todos los sentidos. Estaba hablando con el médico cuando se volteó y quedó sentado en la silla. Se le agrandó y se le embochó la lengua y ya no pudo hablar más. Los hijos llegaron de diferentes partes del mundo. Las horas de vida de Pastor López estaban prácticamente contadas. Los médicos le ofrecieron 2 alternativas a su familia para salvar su vida. Nosotros llegamos, vimos a mi papá y mi papá estaba entubado, no pude ni decirle nada, no había manera de decirle una palabra, nada, no había reacción de ninguna manera de parte de mi papá. Ya el doctor fue el que me dijo, bueno, él ahorita está en un coma inducido, está con aparatos, él no está respirando por sí solo, lo tenemos ahí porque llegó con la tensión muy alta, entonces tenemos que como estabilizarlo. Ellos dijeron que él estaba estable, que le habían hecho un coma inducido para que no estuviera con el dolor, porque él se le reventaron las arterias de acá, entonces tenía mucho dolor de cabeza. Le hicieron un coma inducido para que estuviera ahí tranquilo, pues. Las esperanzas de que Pastor continuara con vida eran cada vez menores. Los galenos reunieron a la familia para decirle qué estaba pasando realmente con el artista. Nos llamaron y nos dijeron que era solamente tiempo de esperar que se muriera. Y ya. Eso fue lo último. Se le podía hacer una cirugía donde podían hacerle un drenaje de la sangre que él tenía en el cerebro, pero que eso iba a dejar secuelas, que mi papá iba a quedar prácticamente en un estado vegetal. Entonces era una decisión que preferimos dejársela a Diosito. Lo que dijimos fue que bueno, si había que llegar el momento que lo que tenían que desconectarlo, que era que él mismo reaccionara por su propia voluntad. Y si no, bueno, era porque naturalmente tenía que morir. Y teníamos que tomar la decisión de desconectarlo, de que le fueran bajando el medicamento para irle quitando el coma inducido. Y fue una decisión muy fuerte, muy dura. Ya el doctor nos dice que le queda 1 hora. Y yo, uy, ¿cómo así? Entonces le digo yo, bueno, yo quiero llamar. Déjeme, yo lo llamo por videollamada y me dice mi hermano mayor, ¿estás segura, mami? Le dije, sí, claro que sí, estoy segura. Y él, bueno, está bien. Cuando me llama por video, que yo lo veo ahí, el pulso de mi papá estaba como en 62.
Entonces yo le digo, póngame el teléfono en el oído. Y yo empiezo a decirle, Padre mío de mi corazón, yo lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Le pido perdón si en algún momento hice algo malo. Nos dijeron que nos quedáramos ahí en la habitación con él, que le habláramos porque él nos oía, que habláramos de cosas que hacíamos juntos, que nos acordáramos hasta de los chistes que él decía todo, porque mi papá siempre andaba diciendo chistes. Nos reíamos de a rato, llorábamos. Y él se le subía cuando nos reíamos y hablábamos con él. Le pusimos muchas canciones de él, le pusimos muchas canciones que a él le gustaban, le pusimos a Javier Solís, recuerdo, para ver si él despertaba, pero no. Ahí, bueno, mis hermanas estuvieron llorando, mi mamá, y nosotros ahí, bueno, haciendo el soporte, el apoyo de fuerza de no llorar, pero no fue fácil. Él no volvió a abrir más los ojos, él no nos volvió a ver. Hacia las 7:45 de la noche, el monitor de frecuencia cardíaca se detuvo. Nosotros todavía teníamos la esperanza de que él, a lo que se le pasara la anestesia, abriera los ojos o algo, para ver si era la anestesia lo que no dejaba que él se despertara. Pero bueno, las pulsaciones fueron bajando poco a poco y lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Y se quedó parada la máquina y nosotros creíamos que se había dañado. Entonces llamamos al enfermero y le dijimos, mira, se dañó, se quedó parada. Y él se fue y no pudo hablar con nosotros. Y después cuando llegó el doctor nos dijo, no, ya se fue. La música tropical vive uno de sus peores momentos. A los 74 años falleció el cantante colombo-venezolano Pastor López. El artista estaba internado en una clínica de Cúcuta luego de sufrir un derrame cerebral. El maestro Pastor López pues fallece al tercer día de estar aquí en la clínica. Eso corresponde al día 5 de abril del 2019 a las 7:45 de la noche. La causa directa de su fallecimiento es el gran compromiso neurológico que tuvo por su accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Pues uno siempre espera que se para de esa también. Sí, al menos yo tenía la esperanza siempre de que no, otra vez nos encontraremos por ahí a reírnos y de verdad que triste la pérdida tan grande, porque tenía mucha tela por cortar todavía. Mi papá se murió muy triste. Y de pronto se enteró de cosas que no debía, o que de pronto él sospechaba y se dio cuenta al final. Pero sí, él estaba muy triste. En muchos videos que tengo, que me envió mi hermano cuando tomaban en la casa y eso, él tenía una mirada muy triste, ya no era el mismo. Él falleció tranquilo, sin dolor. En verdad eso fue muy duro para nosotros, más. Ya yo tenía, pues como te dije, 36 años casada con él. Altas y bajas como todo matrimonio lo tiene. Pero eres mi indio, mi amor. Ahora que el tiempo ha pasado, algunos miembros de su familia sienten un dolor enorme y tienen la duda de saber qué pasó con él. Les duele y denuncian que el artista no fue bien cuidado sus últimos días de vida. No sabía qué había pasado, porque yo sentía que no era el momento, que no lo habían llevado al hospital a tiempo, que mi papá siempre fue un hombre muy enfermo de su tensión. Nosotros decíamos que él iba a salir adelante porque si él salió de una operación a corazón abierto,
de eso iba a salir rápido, iba a salir adelante y él iba a estar ahí. Y él iba a abrir los ojos y nos iba a ver y no pasó así. Pastor nació en Venezuela, pero varios países claman por su origen. En Cúcuta lo lloraron como si fuera su hijo. Su despedida fue apoteósica, algo que ni el mismo artista pudo imaginar. Era como si se hubiera muerto el familiar más querido de cada uno de los que estaban al frente de la clínica. La gente empezó a hacer una romería. A nosotros nos llevaban todos agarrando el ataúd de mi papá y el poco de gente llevándolo por el medio. Toda la gente lloraba y querían tocar la urna de mi papá. Está duro eso. Porque toda la gente siempre querían a mi papá y querían estar cerca de él y todo. Mucha tristeza y es como si se fuera uno de los gladiadores de nosotros. Eso sentí. Uno de los luchadores, de los que abrió puertas para la música latina. Se pierde un gran ser humano, una gran persona, porque el artista va a perdurar siempre en los corazones de todos nosotros. Su música será inmortal por siempre. Este es el primer diciembre que su familia vive sin él. Recuperarse ha sido muy difícil, pues sienten que aún está vivo. No, esta es la hora de que no lo asimilo. Ya han pasado 9 meses y no lo asimilo. No caigo en la nota. A veces cojo el celular y voy a llamar a mi papá. Ay, no está. Y uno nunca quiere que su papá se muera. Siempre es así ellos. Los papás quieren que un hijo nunca se muera y uno no quiere que nunca ellos se mueran. Uno cree que los papás son eternos. Y bueno, yo estoy como en un estado de negación. Para mí mi papá no ha muerto todavía. Yo siento que él está viajando. Escuchar su música, más que contagiarlos de alegría, los llena de tristeza porque saben cuánto amaba emocionar los corazones de sus seguidores. Tú sales a la calle y en la casa de la esquina, Pastor López. El taxista, Pastor López. La tienda, Pastor López. Entonces es doloroso porque te acuerdas de que ya no está. No sé cómo va a ser. Cómo está tan nuevo. De verse muerto, no sé. No sé cómo va a ser eso. Eso va a pegar bastante. Ya pega. Porque uno va para el centro y están todas las tiendas con Pastor López. Para mí, primero que todo, triste. Porque yo voy por las calles y no escucho sino otro año que pasa y yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Eso a mí me pega duro, lógico. Entonces, yo me acuerdo, cómo no. Me da tristeza, lógico. Cada vez que sueño con él, siento que él no sabe que él murió. Yo lo veo a él vivo y le digo, papi, pero si usted está muerto. Y lloro con él ahí. Pero cuando me despierto me doy cuenta que en verdad él murió. La repartición de la herencia de Pastor López está en proceso. Son 11 hijos los que esperan heredar sus bienes y también sus derechos musicales. Para sus seguidores, pues nada ha cambiado. Su música se sigue escuchando como todos los diciembres, algo que siempre llenó de orgullo a esta estrella tropical. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Que tengan una feliz semana.